Siempre quise ir a L.A., dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti. Y ahora estoy aquí sentado en un viejo Cadillac segunda mano junto al Medellín, ya a mis pies mi ciudad. Ya hace un momento que me ha dejado aquí en la ladera del Tibidabo, la última rubia que vino a probar el asiento de atrás. Quizás el martini me ha hecho recordar. Pues si el marqués de Bradomín era feo, católico y sentimental, nuestro invitado de hoy es guapo, católico y sentimental. Sentimental hasta donde Beatriz abrazaba la premodernidad. Y como Valle Inclán, por estética, es capaz de abrazar la revolución o una sonata de Sostakovich. Los personajes de sus novelas le revelan, sobre todo, como enemigo de los ricachones, por horteras y por desmedidos. Leyó seguramente en San Agustín eso de ama y haz lo que quieras, de manera que ve belleza en sus enemigos de clase y fealdad en los pijos de las urbanizaciones. De las tertulias ha sacado páginas crueles, igual que los taxidermistas eternizan a ciervos y toros sin pedir permiso a los animales. Si su fe es una hetrina, su pluma es barroca y su mirada velazqueña, llena de enanos e infantas. Y aunque parezca mentira, él y yo tenemos más cosas en común de lo que parece. A ambos nos odia y nos insulta Germán Terz y a ambos nos apasiona Borges. Juan Manuel de Prada, muy buenas noches, bienvenido a La Frontera. Muy buenas noches, Juan Carlos. Oye, solo has mentido en una cosa. Seguramente. Llamándome guapo, que verdaderamente me has conmovido, pero bien sabes tú que es una exageración. Lucía en la noche, tu última novela. Por un lado pienso que es Lucía la que habita en la noche y por otro lado pienso que hay algo que hace a la noche luminosa. Bueno, efectivamente es un juego de palabras, un calambur que nos enseñaron en las figuras retóricas, ¿recuerdas? Es elegir una palabra que tiene dos significados. Efectivamente, Lucía, que es el nombre de la protagonista de la novela, pero que además es una luz en la noche, ¿no? Y ese es el juego de palabras del título, ¿no? Una luz misteriosa, una luz, no una luz clara, sino una luz llena también de con filtros. Sí, de penumbras. Oye, has escrito como tu adorado Chesterton una novela católica. Bueno, hombre, vamos a ver, uno no puede desprenderse de lo que es, ¿no? No puede desprenderse de lo que es. Pero no intento hacer literatura apologética, digámoslo así. Lo que ocurre es que la mirada del escritor, pues naturalmente en ella se derrama lo que el escritor es. Y indudablemente sí, mi visión del mundo es cristiana y mi pensamiento es católico, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que, curiosamente, pese a ser España un país de tradición católica, creo que esa mirada y ese pensamiento cada vez resultan más ininteligibles para nuestros contemporáneos, ¿no? Que en el escritor católico buscan o bien almeapilas, ¿no? Entonces estés escribiendo cosas así como para devotas, o bien una mirada ideológicamente conservadora, que no es exactamente la mía, ¿no? Yo creo que igual que Vázquez Montalbán en sus novelas enseñaba manuales de comportamiento ético marxista, tengo la sensación de que tú escribes de alguna manera algunas lecciones, ¿no?, de cómo tienen que comportarse los verdaderos creyentes. Recurres a Rainer María Rilke, dices, nosotros que necesitamos de tan grandes misterios. Y tengo la sensación de que la mente que nos piensa a nosotros mismos se ve conducida a un abismo porque no puede solventar la muerte. Bueno, claro, es que la muerte es el gran tema, ¿no? Y el amor su antídoto. Digamos que en esta andadura terrenal la única manera que tenemos de exorcizar la muerte y de sentirnos inmortales es el amor. Y efectivamente, cuando la persona que amamos nos falta, nos sentimos muertos en vida, ¿no? ¿Quieres creer que he leído recientemente una entrevista a Fernando Savater a la que acudí porque llamaba tontos a 5 millones de votantes?
he salido escandalizado porque entiendo que su dolor es el dolor de un narcisista, donde incluso en algo que debiera moverle estructuras profundas de generosidad, como es la muerte de un ser querido, lo que hace es potenciarle su narcisismo. Bueno, vamos a ver, yo no sé por qué dijo eso, probablemente ni siquiera lo piense, ¿no? No es lo relevante me parece es el egoísmo yo creo de que una siempre persona. Es un error, yo creo que siempre es un error demonizar a las personas que voten a Podemos o no sé, o al Partido Popular o a Vox, entre otras razones porque esas personas, como todo el mundo sabe, pues en 5 millones de personas habrá tontos, habrá listos, habrá feos, habrá guapos, todo esto me parece demencial. No entiendo por qué el combate de las ideas siempre que tiene que utilizar estas marrullerías, ¿no? Con lo fácil que es, no sé, tratar de rebatir o de refutar a quien no piensa como tú. Pero fíjate, Juan, que no quería, fui a la entrevista preocupado por esa afirmación, pero salí preocupado por ese profundo narcisismo donde la persona amada no deja de ser algo en función de pero bueno, también enorme dolor. También el duelo, que sobre el que se habla también en esta novela, en Lucía en la noche, ¿no? El duelo es evidente que hace despertar dentro de nosotros a alguien que no conocemos, a una criatura doliente, una criatura banderilleada, ¿no? O estoqueada por el dolor, y naturalmente ahí su comportamiento no sabemos cuál va a ser. Es decir, es imprevisible, ¿no? Es decir, muchas veces la muerte de una persona querida nos convierte en personas mucho más generosas y otras veces, por el contrario, nos convierte en personas mucho más hurañas, incluso, ¿por qué no?, nos puede convertir en personas llenas de rabia, ¿no? Y esa rabia, pues, la escupimos de formas... Buenamente podemos. Somos tan poquita cosa, tan dignos de compasión. Eres católico y te apasiona Blade Runner. A mí siempre me gusta recordar que en Blade Runner los replicantes, como prácticamente en toda la literatura, matan a su creador, ¿no? Como en Frankenstein, como en el Golem. Bueno, es el mito de Prometeo, ¿no? Es el mito de Prometeo que está... Bueno, y que de alguna manera es la escena del paraíso, ¿no? Cuando la serpiente le promete a nuestra madre Eva, seréis como dioses. Digamos que el apetito de la criatura, de ser como el creador, esa transgresión es la gran tentación que recorre la historia humana, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes temas de la literatura y que está presente, como te digo, en los mitos grecolatinos, está presente en la Biblia. Blade Runner es muy claro, ¿no? El replicante dice, ¿y por qué me tengo que morir? ¿Por qué me has puesto fecha de caducidad? Y de alguna manera su venganza es matar a ese dios. Pero mira, esa impresión terrible que el hombre tiene de la insensatez que es morir, en el fondo yo creo que lo que nos tiene que impulsar a pensar es que efectivamente no hemos sido creados para esta vida. O sea, que esta vida es un prólogo, es una especie de vestíbulo a otra vida verdadera para la que hemos sido creados. Vamos a ver, ¿qué sentido tendría la creación artística, por ejemplo, si fuésemos criaturas mortales? Yo creo que la creación artística está vinculada naturalmente a una especie como de nostalgia, por ponernos platónicos, nostalgia de otra vida para la cual no sabemos convocados, porque si no, ¿qué sentido tendrían los actos de generosidad que hacen los seres humanos? Porque en contra de lo que dice el pensamiento liberal de que el mercado funciona por la suma de egoísmos, etcétera, etcétera, los seres humanos no somos egoístas. Es verdad que a veces tenemos conductas egoístas, pero nuestra vocación natural es altruista, es de generosidad. Toda nuestra vida, hasta la vida del más ruin de los hombres, está llena de actos de generosidad. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos eso si hemos solamente sido llamados para esta vida? Yo creo que este es un tema sobre el que deberíamos reflexionar. Esta mañana... Sobre todo tenéis que reflexionar quienes confesáis que no creéis. Esta mañana con mis queridos alumnos reflexionábamos sobre estas cosas y les recordaba una frase de Perón que decía, el ser humano es bueno, pero si lo vigilas es mejor. Hay gente que es generosa. Yo estoy totalmente de acuerdo con la vigilancia del ser humano. Hay gente que es muy generosa en términos abstractos, pero luego en lo concreto es un auténtico depredador. Tú, de hecho, en la novela constantemente insistes en esa idea. Leyendo la novela Lucía a la noche me he acordado de un epistolario maravilloso entre un creyente y un no creyente, entre el cardenal Martini y Umberto Eco. ¿En qué creen los que no creen en Dios? Y de alguna manera es esta reflexión.
El cardenal Martini decía la frase de Dostoyevsky: si Dios no existe, todo está permitido. Mientras que Humberto Eco decía, es que es al revés, porque Dios no existe, nada está permitido. Es decir, que la no existencia de Dios nos deja a solas con nuestra propia conciencia y, por tanto, ¿por qué vamos a subrogar en otra persona pero si Dios no nuestra existe, responsabilidad? inevitablemente, fíjate, si ya la tentación del hombre de endiosarse, como se ve en el mito de Prometeo o en el pasaje del Génesis, es constante, si Dios no existe, es inevitable que tú te termines erigiendo en Dios. Es inevitable. ¿Qué problema hay en que ¿Eh? seamos dioses? Bueno, pues que eso conduce a la melancolía, porque no lo somos, ni podemos instaurar el paraíso en la tierra. Ese es el fracaso de las ideologías, esa es la razón por la que las ideologías están provocando el hastío de sus adeptos, ¿no? Es que al final el paraíso en la tierra no lo puedes instaurar, es imposible. Seguramente esa idea te lleva en una parte muy teológica del libro, en una discusión, ¿no?, sobre Dios. El problema del mal, hay un pasaje donde la protagonista le dice al protagonista, a ese escritor, ¿no?, que utilizas para vapulearlo, seguramente mortificándote de alguna manera, como buen católico, te mortificas, cual está bien, ¿no? Bien, hay que mortificarse un poquito, efectivamente. Pero le dice que un Dios que no castigue es un Dios de un todo a 100. Sí, yo creo que una de las razones del descreimiento de nuestra época o del escepticismo creciente o de la falta de convicción que hoy en día tienen las religiones cristianas es que han renunciado a lo que los antiguos teólogos llamaban el temor de Dios, ¿no? Es decir, el tener miedo de lo que Dios pueda hacer en respuesta a tus actos, ¿no? Y hay una anécdota en la novela, sí, entre un místico argelino y un misionero cristiano, ¿no?, que después de un seísmo en Argel, el misionero cristiano le dice al místico argelino, le dice, verdaderamente me parece increíble que los musulmanes penséis que Dios ha permitido esto. Y el místico argelino le responde al misionero cristiano, no, se equivoca usted. No es que lo haya permitido, es que lo ha hecho. Y esto es una cosa, si quieres, un poco acongojante, pero bueno, el problema del mal es un problema que está ahí y al que yo creo que las religiones cristianas, incluida la católica, desgraciadamente, no dan respuesta. Tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco a preguntas de inocentes, de niños, que le preguntaban pues, por las calamidades que sufrimos en el mundo, le respondieron que no tenían respuesta para esto, ¿no? Y esa respuesta siempre ha existido en la teología, lo que pasa es que últimamente se oculta. Lo que pasa es que seguramente, igual que antes los dioses que colgábamos en el comedor eran dioses, bueno, nosotros no, pero antiguamente eran dioses muy sangrantes, ha habido que ir moderándolos un poquito para que no resulten menos tremendistas, tan ¿no? gore, ¿no? Seguramente necesitamos algo un poquito más suave. También porque nuestra época no acepta el sufrimiento como parte de la vida. Esto es muy interesante, ¿no? En realidad el sufrimiento solo resulta angustioso cuando piensas que no hay otra vida y por lo tanto sufrir en esta no tiene sentido. El sufrimiento, que es parte de la vida, es verdad que nuestras sociedades tratan de ocultarlo. Volviendo a la novela... O de tacharlo directamente, ¿eh? A un tío que sufre, pues hoy hay que darle matarile porque ya su vida no merece la pena. O dejarle que sufra mucho, sin ningún tipo de paliativo, que también es una desinencia de determinada mirada cristiana. No, en absoluto. La mirada cristiana jamás ampara el dolor por el dolor, en absoluto. Pero está en contra de la eutanasia. ¿Eh? Está en contra de la eutanasia. Bueno, vamos a ver, depende de lo que entendamos por eutanasia. Una persona porque que tiene mucho dolor eutanasia, no, que vamos a ver, está en contra del suicidio asistido, digámoslo así. Pero no en contra del suicidio asistido porque en realidad la Iglesia no puede entrar en la conciencia de una persona que se suicida, ¿sabes? Lo que dice el pensamiento cristiano es que naturalmente los poderes públicos no deben colaborar con el suicidio, digamos, de una persona, que es cosa distinta. Es cosa distinta. Hemos invitado aquí a muchos jóvenes escritores y siempre les pregunto si su reflexión poética nace de la reflexión o de la experiencia, porque tengo siempre la sensación de que casi lo único que les ha pasado es que les ha levantado el novio o la novia
un amigo. Bueno, pero eso es ¿no? mucho ya, ¿eh? Bueno. Con eso se pueden escribir grandísimas obras de arte, ¿eh? Fíjate Proust cuando se pone celoso porque su amada pues le está poniendo los cuernos. Y con eso monta pues varios tomos de Busca del tiempo perdido. O sea, te quiero decir que eso... El amor es a donde quería llegar. Aparece en tu mirada de Lucía de la Noche, el amor aparece como un elemento central, yo creo. Sí, sí. Me llama la atención porque vinculas el amor a una idea de pureza. Y de alguna manera desembocas en una idea donde tienes a medio país luchando precisamente contra lo que se expresa en esta novela, que es esa idea del amor romántico. Sí, bueno, no, en realidad no es el amor romántico, es el amor transformador, ¿no? Yo esto lo he vivido. Quiero decirte que el amor, si algo tiene es que como es un estado de exaltación, es un estado de exaltación, sobre todo en sus comienzos, ¿no? Pues es verdad que saca lo mejor de ti. También puede convertirte en una criatura totalmente enloquecida y demente, naturalmente que sí, ¿no? Si hay una especie de exaltación excesiva. Pero sí es verdad que despierta lo mejor de ti. Y en el protagonista de mi novela, muy claramente, es un hombre derruido, es un hombre derrotado, es un hombre que ha abominado de su vocación, que ha traicionado su vocación. Y le sitúas como el séptimo anillo del infierno en las tertulias de televisión. Sí, efectivamente, porque las tertulias de televisión tienen algo de monstruoso, como tú bien sabes. No vamos a ponernos ahora a despotricar, pero sí, hay algo de autodestructivo en las tertulias de televisión, sobre todo porque te toca discutir sobre temas que muchas veces son peregrinos y con personas que a veces verdaderamente pues resultan bastante odiosas, ¿no? Pero... ¿Y el amor salva? El amor salva, sí, yo creo que el amor es redentor y todos tenemos experiencia del amor redentor, ¿no? Esa idea del amor, Juan Manuel, como lo que te complementa tu incompletud, esa media naranja que viene a sacarte, ¿no?, de tu vida exprimida y sin sustancia, a reverdecer, ¿no? Pero esa es la vocación humana. No hay nada en la naturaleza, desde los átomos hasta los ángeles, que puedan sobrevivir solos. Los ángeles necesitan estar en su coro y los átomos necesitan estar en su molécula. Y los seres humanos, naturalmente que sí, necesitamos. Mira, una de las grandes hazañas del capitalismo para destruir a las sociedades ha sido sembrar el veneno del individualismo, que tiene mucho que ver con el endiosamiento humano, por cierto. Es decir, el capitalismo ha conseguido crear una sociedad de mónadas, ¿no?, de gente empoderada que se pone ante su ordenador y en sus redes sociales y se cree que ella sola pues vale, ¿no? Y esto es un grandísimo error. Los seres humanos solamente somos seres y solamente somos humanos juntos. Y claro, bueno, pues el amor carnal y el amor humano pues es la expresión primera de esa solidaridad que luego naturalmente tiene otras formas más extensas o más colectivas que hay que potenciar, ¿no? A mí me llama la atención la novela dos cosas muy vinculadas a esta idea de pureza, a esta idea del amor romántico. Una es la asunción de que la belleza se deteriora con la edad. Tienes ahí una pelea porque a veces la recuperas, a veces haces escarnio, ¿no?, de las talluditas, que es una de las palabras, quizá la más repetida. No, la expresión más repetida en la novela es pijos estresados. Sí, esa es la otra, que tiene que ver con esto, ¿no? Las talluditas, bueno, una idea, ya digo, de como que la vejez implica algún tipo de deterioro, ¿no?, de la belleza, aunque, insisto, después lo recuperas un poco. No, pero no te creas. Con la idea de la pintora, ¿no? Rosario Tena es una mujer madura, muy hermosa, y luego uno de los personajes más positivos, que es Ramiro Cifuentes, es un hombre anciano. No, ¿qué va? En absoluto. Pero hay una parte no, lo que donde... hay es una burla hacia el anhelo de juventud propio de nuestras sociedades, que muchas veces nos lleva a querer aparentar una edad que no tenemos, nos lleva a hacer cosas propias de chavales que quedan ridículas en y en esa personas de línea cierta edad. Tienes una defensa de la familia e insistes mucho en los adúlteros, que es una cosa, vamos, absolutamente decimonónica, ¿no? Te metes con los pobres adúlteros y te enfada muchísimo estos tipos que... me meto con la vida burguesa. Que se van a correr un poco y me meto con las formas de vida burguesa. Empujón. Me meto con las formas de vida burguesa que son extraordinariamente hipócritas y destructivas de lo que yo considero una vida cumplida, ¿no? Sí, me burlo de la vida en las urbanizaciones,
me burlo de los hábitos burgueses y me burlo de esa obsesión por mantener tu cuerpo en perfecto estado, ¿no? Para poder, sí, seguir luciendo palmito, ¿no? Hablando del deseo, ¿qué vamos a hacer con España? ¿Vamos a tener que volver a casar a políticos de los partidos con, no sé, con gente de diferentes ámbitos de España para que termine este conflicto entre Cataluña y el resto del Pues mira, ojalá. del Mira, Estado? yo creo que solo se puede amar auténticamente aquello que se conoce. Y yo creo que uno de los graves problemas que en estos momentos tiene España, y muy provocado además desde los medios de comunicación y desde la política, es generar ideas doctrinarias que carecen de sustento en la experiencia verdadera. Y yo creo que lo que está sucediendo en Cataluña, bueno, pues por una parte no hay más que ver el fanatismo y la bestialidad con la que desde ciertos ámbitos de la política española se despachan contra Cataluña, el ardor y el ansia de ver a los políticos catalanes a los que ahora se está juzgando pues enchironados de por vida y demás, el odio, en fin, el odio anticatalán. Y también, desgraciadamente, pues desde Cataluña también hay actitudes maximalistas, de rechazo hacia lo español, posiciones victimistas que pintan a una España ladrona, a una España de vagos y maleantes, a una España retrógrada, etcétera, etcétera, que yo creo que nacen de una visión a priorística, de visiones generales absolutamente sórdidas, de gente además que está encanallando la convivencia, ¿no? Entonces yo en estos momentos sí, además yo lo he vivido en mis propias carnes. Este fin de semana me hicieron una entrevista en La Vanguardia en la que yo dije, bueno, pues lo mismo que ha dicho Cervantes o lo mismo que ha dicho Tirso de Molina, que Cataluña es una nación, como una catedral. Como una catedral en el sentido histórico, no en el sentido político liberal que a partir del siglo XIX se impone, ¿no? Y bueno, pues por decir una cosa que es una evidencia, ¿no? y que han dicho todos los grandes pensadores y escritores españoles, antes de que el liberalismo metiera este veneno de la nación soberana, la nación que se autodetermina, etcétera, etcétera, pues he recibido todo tipo de vituperios de una panda de alimañas a las que les interesa es mantener a los españoles en este estado de fanatismo y visceralidad. Tú, casi ya para irnos, que debiera ser por condición, por afinidad, por estética y también por convicción, un hombre de orden y por tanto un hombre de derechas, resulta que en el fondo tienes ahí querencias raras. Lo que pasa, yo soy un hombre de pensamiento tradicional, lo he dicho 1000 veces, como lo fue Valle Inclán, por ejemplo. A Valle Inclán le ocurría lo mismo. Valle Inclán, mucha gente lo conceptuaba como un peligroso comunista o anarquista. No, pero bueno, era un hombre que naturalmente que sí, que creía en el pueblo español, que estaba en contra de los poderes establecidos y muy especialmente del poder del dinero, ¿no? Chesterton era un hombre cuyas proclamas anticapitalistas eran constantes, que defendía la familia o defendía la vida, naturalmente que sí, pero yo, fíjate, creo que desde la izquierda deberíais reconsiderar ciertas cosas. Por ejemplo, esto Chesterton lo vio de forma absolutamente sagaz. La única manera de combatir el capitalismo, la única manera verdadera de combatir el capitalismo es defendiendo los vínculos humanos. Sin duda. Tenemos que crear sociedades fuertes que resistan, comunidades fuertes que resistan el poder del dinero. Y para formar comunidades fuertes hay que defender los vínculos duraderos, hay que defender la vida, porque ¿qué es lo que hace fuerte al final a los proletarios? ¿Qué les hacía fuertes en el siglo XIX? ¿Qué les permitía luchar contra la opresión del dinero? La ayuda mutua, y que tenían unos hijos por los que tenían que luchar. Cuando los trabajadores, que eso es lo que le interesa al capitalismo, no tienen hijos, no tienen vínculos duraderos, no tienen nada por lo que luchar. Y esto es lo que me sorprende, que desde la izquierda no lo veáis. No lo vean. Lo vio Chesterton de forma clarividente. La mejor manera de combatir el capitalismo es crear vínculos fuertes. Y bueno, pues esto es lo que yo trato de decir a mis lectores. ¿Esto es de derechas o de izquierdas? No lo sé. Yo creo que fundamentalmente es antimoderno y también es anticapitalista. En los años 60 la izquierda se dio cuenta de que tenía aliados en la Iglesia, y entonces el marxismo tuvo que asumir como compañeros de viaje a los católicos, que terminaron después montando la teología de la liberación,
que tantas buenas experiencias nos trajo. Juan Manuel de Prada. Juan Carlos, espero que me tengas por compañero de viaje, pero no por tonto útil. Te traigo seguramente a colación por compañero de viaje y no por tonto útil, porque tonto no eres y la utilidad la encuentras seguramente en otros lados. Dinos, para despedirnos, después de habernos regalado esta Lucía en la noche, una novela llena de intriga, una novela que te atrapa, que te tiene constantemente hasta prácticamente el final. Y que también es una novela, cuidado, aparte de ser una novela, como tú has dicho, de amor, también es una novela con intención política. Sí. Hay una intención lo que pasa política. Es que como lo desentrañas al final, no he querido entrar ahí para no hacer hay una intención spoiler. política, hay una visión contraria a la visión geoestratégica que hoy en día se nos quiere dar, ¿no? Con unos malos malísimos, los musulmanes, todos muy malos. No, los musulmanes los hay malos y buenos, y hay que hacer discernimiento. La maldad al final está en otros sitios, no voy a contar nada, rusos, pero no está en las empresas, está en otros lugares. Muchas gracias. Dinos para despedirnos, ¿estás feliz con el Papa Francisco? Bueno, hay cosas del Papa que no me gustan y hay cosas que me gustan mucho, sí. Mi saldo, en líneas generales, es positivo. ¿Quién no te gusta del Papa Francisco? Bueno, creo que hay veces que es imprudente en sus declaraciones, que no calcula el efecto de sus declaraciones y que a veces no ha sabido reaccionar a tiempo ante ciertos problemas. Hombre, lo tenemos, por ejemplo, ahora con el caso de los pederastas. Él rehabilitó a McCarrick, por ejemplo, cuando es evidente que McCarrick era un personaje abyecto y de la peor condición. Él dio la cara por los obispos chilenos en su visita a Chile. Quiero decir, hay veces que tiene posiciones de imprudencia que yo creo que debería controlar. Pero por otra parte, yo creo que en estos momentos hay una confabulación de los neocones en el desprestigio del Papa. O sea, se ha llegado a decir que el Papa es chavista, se ha llegado a decir que el Papa es comunista, cosas dementes. Y no olvides esa carta que escriben muchos expresidentes sudamericanos denunciando la posición del Papa en Venezuela. Quiero decir que en estos momentos creo que hay una gran confabulación contra el Papa, que a mí me parece bastante lamentable, siendo yo un católico que discrepa en algunas de sus decisiones o en algunas de sus actitudes. Pero creo que hay algo más. Juan Manuel de Prada, autor de la última novela Lucía en la noche, que desde un no catolicismo os la recomendamos. Hombre, pero que no es una novela católica en Muchísimas el sentido, gracias. No estoy hablando de cuestiones religiosas en ella. Venga, un placer. Diga que sí, que es una novela católica. Muchas gracias, buenas noches. Lolo, aprieta la mayonesa esa que tienes ahí. ¿Sabe alguien qué cojones es eso que se ha inventado el del máster regalado? ¿La España de los balcones? No lo sabe ni el maestro. Ni siquiera en las canciones melifluas de María Hostil. Ole, vi imagen tan infeliz, ni verso más afectado. Ni la ESO ha terminado este poetastro aprendiz. La España de los balcones. Manda huevos el casado, qué cursi es el condenado. Y qué facha en ocasiones, porque esas expresiones de ilegítimo felón pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez el Guapo son para rearle un sopapo. Dios mío, qué oposición